Buenas para todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar entonces la parte de economía lineal, la economía circular, la cual era una temática pues que, como les dije, es un enlace nuevo que vamos a empezar a trabajar a partir de este semestre. Primero que todo, dentro de este término de economía lineal y economía circular, surge un gran choque entre dos palabras, que pueden ser primero que todo la palabra desperdicio, ¿cierto? O palabra basura, pues, que es como el como la evolución del término desecho, basura, a un término que tenemos hoy en día que es residuo sólido y que es como lo tenemos definido dentro de nuestra legislación colombiana, ¿cierto? Esa definición de residuo. Eh, por otro lado, pues ya estamos yendo como un poquitico más allá y ya no estamos llamando residuos sólidos, sino que el futuro de la palabra va a ser materia prima, ¿cierto? ¿Materia prima para qué? Pues ahí es donde nosotros los ingenieros ambientales jugamos un papel demasiado importante, porque somos los que vamos a definir, bueno, es una materia prima, pero ¿para qué va a ser esa materia prima? ¿En qué vamos a trabajar esa materia prima? Listo, entonces eso es algo muy importante. Por ejemplo, una definición eh, que me parece importante de Carolina Montes, una abogada de Bogotá, bogotana, en la cual en su libro de legislación de residuos, el cual pues es como una, una fuente bibliográfica una fuente bibliográfica a seguir. Perdón un momentico acá, que no encuentro el enlace para poder hacer pausa acá. Un momento. Perdón, el cual es este libro entonces que encontramos acá, que es el estudio de los residuos sólidos en Colombia, de Carolina Montes. Es un buen libro de investigación, eh, pues lo recomiendo demasiado, realmente pues recomiendo demasiado este libro. Como les digo, no es ingeniera ambiental, es abogada, es una abogada bogotana, y puede ser de gran interés. Entonces nos define la parte de residuo sólido, ¿cierto? Entonces ya nos define residuo sólido como aquel objeto, material o sustancia en estado sólido proveniente de un proceso productivo. ¿Listo? Entonces, material, miren acá lo importante, un objeto proveniente de un proceso productivo, pero no están diciendo que lo vamos a rechazar, del consumo o uso de un bien o de la prestación del servicio. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con él? Hay una persona que lo está generando, que es el que siempre hemos conocido como generador. ¿Listo? Entonces, él lo descarta, una cosa, pilas, una cosa es descartar, y una cosa es descartar, una cosa es entregar y otra cosa es votar. ¿Listo? El hecho de yo descartar, yo por ejemplo puedo descartar una camiseta, ¿cierto? Puedo descartar una camiseta porque ya no me sirve. Eso no quiere decir que esa camiseta se convierta en basura, ¿cierto? Y menos si tengo hermanitos menores, ¿cierto? O tengo alguien a quien se la pueda dar. Simplemente la estoy descartando de mi uso. Lo mismo que los aparatos eléctricos y electrónicos se van descartando, pero no se van botando, o sea, se van entregando a otras personas para que hagan sus diferentes usos, ¿listo? Entonces, esas son una de las condiciones que tenemos en cuanto a esto. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Entregan en condiciones de ser gestionados y separados de los desechos. Aquí ella vuelve y nos retorna la palabra desecho, la cual entonces desechos ya es realmente lo que se va a desechar, pues eso es redundante, pero es eso de lo cual yo me voy a encargar de que ya no esté más
pues que no esté más en un ciclo, que no esté trabajando más con nosotros. Y entonces vamos a tener separadamente de los desechos, porque aquí es donde viene la parte importante, porque conserva un valor, o sea que hay una valoración, pero esta valoración es desde el punto de vista económico. Por eso anteriormente, pues yo hablaba mucho era de valoración económica de los residuos, pero realmente bajo las estipulaciones dadas a nivel mundial y a nivel nacional, pues no sería una valoración económica, pues porque hablaba de una valoración económica y de una valoración energética, que es pues lo que me ha llevado a mí a estudiar pues mi maestría y mi doctorado. Pero no, ya es más que todo una economía circular. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a incorporar todos estos diferentes residuos nuevamente dentro de un sector productivo, ¿cierto? Similar o diferente a la actividad generadora, favoreciendo así su gestión ambiental. ¿Listo? Entonces esa sería como la definición a la cual llega Carolina en este libro. O sea, para poder llegar a esa definición está por acá como en la página 257. Está en la página 257. Pero para poder llegar allá se trazó todo esto para poder decir que es un residuo sólido, ¿cierto? Esta foto es de una ECA en Antioquia, no me acuerdo dónde es que es esa ECA. Las ECA se establecen pues desde, pues como nombre como ECA, a partir del 2013 en Colombia, que significa Estación de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos. Y digo que desde el 2013 porque aparecen en el decreto 2981, pero realmente han estado siempre con nosotros, porque los hemos denominado como qué, los hemos denominado como bodega de reciclar, ¿cierto? O sea, y estas personas juegan un papel súper recontra fundamental en la gestión de los residuos sólidos, que son quienes los recuperadores. O sea, son realmente los recuperadores. Sin los recuperadores, sin el proceso de ellos, realmente seguiríamos hablando todo el tiempo de basura y de desecho. Y miren que para las personas del común, la palabra desecho nunca ha desaparecido. Siempre nos hablan, por ejemplo, nunca nos hablan pocas personas hablan de relleno sanitario, sino que nos hablan del botadero, ¿cierto? Del botadero de residuos y cosas así similares, ¿cierto? El basurero. Entonces por eso es que ellos nos juegan un papel fundamental dentro de esto. ¿Y por qué llego a, primero que todo, a esta definición de residuo? Aunque ya se hubiera podido dar. Porque tenemos una gran problemática en América Latina y en el Caribe. Voy a coger unos datos del año antepasado, pues año a año salen en el 2019, salen los datos del 2018, ahorita en el 2020, vamos a ver en qué año del 2020 aparecen los datos del 2019. Eh, Nosotros en Latinoamérica generamos aproximadamente el 10% de todos los residuos sólidos que se generan a nivel mundial. Podemos decir que es muy poco para ser tantas personas, ¿cierto? Eh, pero lo que sí se ha visto es un desarrollo muy sistemático porque hemos llegado a alcanzar valores altamente significativos. O sea, tenemos ya gran cantidad de partes dentro de Latinoamérica y dentro del Caribe que alcanzan a generar hasta 1 kilogramo por día cada uno de los habitantes. Entonces, ese promedio ha subido altamente y pues como bien sabemos, pues nuestra población aumenta también significativamente. Eh, pero el problema más grande que tenemos en cuanto a esto es la mala gestión de cada uno de estos residuos, ¿cierto? Porque todavía en Colombia, pues sabemos que hay gran cantidad de residuos que terminan dentro de los ríos, terminan quemados, que terminan enterrados de formas que no son. Tenemos botaderos a cielo abierto, gran cantidad de esos botaderos a cielo abierto todavía a nivel nacional, sabiendo que desde el 2002 tenemos una reglamentación de que todos se deberían de cerrar y tenemos botaderos a cielo abierto en ciudades capitales, ¿cierto?
Miremos solamente el ejemplo de Puerto Carreño en el Bichada, donde tenemos una problemática grande, grande, grande. Por favor, busquen la problemática de Puerto Carreño con, con una comunidad indígena, creo que es una comunidad, que creo que es una comunidad uva, o no me acuerdo bien, bajo la cual entonces se tienen gran cantidad de problemáticas en cuanto a ellos. Por favor, la buscan, la revisan y apuntan acerca de eso, ¿cierto? Entonces, tenemos en gran cantidad de capitales todavía eso. Pues, pero no solamente capitales de departamentos de Colombia, también tenemos, pues ya se cerró la Chureca en Nicaragua, pero se tiene zona 3 en Guatemala, en Perú apenas está en la construcción de varios rellenos sanitarios porque muchos están en botadero a cielo abierto. Y si vamos a hablar de las islas del Caribe, pues ni hablar, ni hablar. Hay un estudio que es acerca del manejo de los residuos sólidos en las islas, y toda una página, la cual les invito que la busquen, que es acerca de las problemáticas que se tienen en las islas. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso muy, pero muy en cuenta dentro de cada uno de ellos. Eh, Todavía entonces 40 millones de personas carecen de un acceso a un servicio básico de recolección. En zonas urbanas, pues, porque es que en zonas rurales, pues ni hablar. Pues, o sea, empecemos por la ruralidad de nuestro país, pues es altamente significativo de que pues no tenemos una cobertura muy grande de los diferentes residuos sólidos que tenemos, ¿listo? En el área rural. Eh, y aquí sí viene el mayor asunto de todos. ¿Cuánto estamos recuperando? ¿Listo? ¿Cuánto estamos recuperando? Estamos recuperando solamente aproximadamente en toda Latinoamérica, aproximadamente solamente el 10% de los residuos sólidos generados. Hay países que tienen más, hay países que tienen menos. Nosotros acá en Colombia estamos aproximadamente en un 17%, alcanzando a llegar pues a unas tasas altas en algunos municipios, sobre todo por ejemplo aquí en Antioquia se tienen alcances muy significativos en el oriente antioqueño y vamos a ver ejemplos más contundentes ahorita. Pero también tenemos otros municipios donde prácticamente es cero, ¿cierto? Y así en muchos países, o sea, no es solamente en Colombia, hay países donde realmente se alcanzan tasas muy altas, como en otros que se alcanzan unas tasas pero muy bajas, ¿listo? Entonces, son esas cosas las que debemos de tener en cuenta. Y aquí viene un problema pero muy grande, que es porque tenemos unas bajas tasas de aprovechamiento. Tenemos unas bajas tasas de aprovechamiento porque no nos metemos a aprovechar la materia orgánica fermentable, ¿cierto? O sea, los, los residuos de alimentos de antes de cocción y algunos también después de cocción. O sea, nos da miedo pues como adentrarnos en muchos casos acerca de estos residuos. En muchos es por desconocimiento, porque se piensa que estos son los que nos van a generar olores, los que nos van a generar cucarachas, los que nos van a generar roedores, y, y en parte tiene razón. O sea, cualquier residuo mal gestionado te va a generar unos problemas sanitarios pero muy altos. Entonces, esa es uno de los problemas bajo los cuales nos encontramos altamente. Y acá hago una pregunta pero muy grande. ¿Listo? Que es la siguiente, y esta es para cada uno de ustedes. ¿Por qué estamos botando tanta comida? O sea, ¿qué tenemos nosotros en Latinoamérica que nos está llevando a botar tanta comida? Pues, ¿cuántos son los desperdicios? Hagamos un análisis de nosotros, ¿cierto? Un análisis nuestro. ¿Cuánta comida desperdiciamos nosotros a la semana? ¿Listo? Y más que todo por esta época por la cual estamos pasando, creo que sería una pregunta muy significativa. Bueno, pero ¿por qué? O sea, me estoy sirviendo de más, estoy dejando comida en la nevera que a lo último ni siquiera me estoy comiendo.
¿cierto? Hagamos un análisis de eso y, y verá que vamos a encontrar cosas altamente significativas y tristes acerca de estas problemáticas. Bueno, ¿y qué les parece estos tres? ¿Mm? Estas tres bellezas, RESPEL, RCE y RAE. ¿Listo? Bueno, que es que los RAE pertenecen a los RESPEL. Sí, sí, metámoslos pues ahí, entonces metámoslos ahí. Pero, ¿cómo está la gestión de ellos? ¿Cierto? Pues, o sea, ¿cómo está la gestión de los RESPEL, de los residuos de construcción y demolición y de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? Ahí sí nos da a nosotros para irnos para atrás. Vamos a ver qué nos hablan de Colombia. En el año 2014 en este país se generaron 24.470 toneladas eh, de residuos, pues, o sea, según lo que nos dice el convenio de Basilea y el Banco Interamericano de Desarrollo. Mencionan que en el año 2011 la generación de residuos representó el 6.5% de la generación nacional de residuos peligrosos, ocupando el tercer lugar en importancia para esta categoría de residuos. En ese año la mayor parte de estos residuos fue tratada en instalaciones de incineración y en menor escala mediante esterilización en autoclave y posterior disposición en residuos tratados en rellenos sanitarios. Entonces estos residuos de la salud, pues ojo, que aquí nos están hablando de residuos de la salud, pero residuos de la salud que están dentro de estos RESPEL. Y esos son, miren lo que nos dicen acá, la generación de residuos de la salud representa el 6.5% de la generación nacional de residuos peligrosos. O sea que los otros residuos, ¿dónde están? ¿Dónde están los otros residuos peligrosos? Que no los vemos. Listo. En Brasil recolectaron un total de 264.800 toneladas, cantidad superior en un 5% a lo recolectado en 2013. En Perú, los residuos de la salud se incorporan dentro de la categoría de residuos del ámbito no municipal, pero en el 2014 se generaron 12.755 en 548 establecimientos. Y así pues tenemos como algo ampliamente significativo sobre estos residuos de la salud y otras actividades, como lo denominamos acá según el decreto 351 del 2014 que ya vimos. Pero la pregunta es, ¿esos RCD qué? ¿A dónde van? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cómo es la reincorporación y cómo estamos nosotros ante la resolución 0472 del 2017 que me habla acerca de la reincorporación de estos residuos de construcción y de demolición en donde dentro de los diferentes sistemas. Por eso les queda también de tarea, otra tarea es van a buscar algo que se llama minería urbana suiza. ¿Listo? Y ahí en minería urbana suiza nos van a mostrar cómo es el manejo de esos residuos de construcción y de demolición ¿dentro de qué? Dentro de estos países, ¿cierto? Que no tienen las posibilidades de tener gran cantidad de arcillas como nosotros sí las tenemos, que esa es pues como una de las dificultades que tenemos, pues dificultades no, una de las grandes ventajas que tenemos nosotros sobre los otros países que a lo último se nos convierten en una problemática. Miremos algo, por ejemplo, Vallasolano, no me canso de mostrarlo, donde se tiene entonces un botadero a cielo abierto, en plena selva, donde unos emberas están consumiendo los lixiviados provenientes de estos residuos, ¿listo? Que están tomando aguas abajo. Entonces, acá les dejo los enlaces de cada uno de ellos. Perú. Perú tiene uno de los peores botaderos de basura de Sudamérica. Está en este país. Y aquí miren que el nombre y todo no es muy llamativo. Botadero controlado El Milagro. Pues, entonces, ya con el solo nombre botadero ya nos da como algo de que pues, no tendría, si fuera algo tecnificado, no tendría
el nombre de botadero. Listo. Entonces, el país y la economía nuestra ha sido, primero que todo, altamente consumista, pero consumista por eso de una forma lineal. ¿Y cómo de una forma lineal? Sí, ¿qué es? Cojo las materias primas, produzco un bien, ese bien lo consumo y luego desecho. ¿Listo? Y por eso es que nos encontramos con botaderos como este. ¿Por qué? Porque no da abasto ese consumo tan alto y que a partir de ese consumo tan alto nosotros sigamos desechando, ¿cierto? O sea, que siempre va a ser materias primas. Saco las materias primas, ¿cierto? Con esas materias primas produzco un bien. Ese bien lo consumo, pero acá entre la producción y el consumo, pues también se van a generar unos residuos. ¿Por qué? Porque es un balance, como recuerden que les he mostrado que tenemos un balance de masas, ese balance de masas va a tener unas entradas que siempre van a ser ¿cuántas? 3. ¿Cuáles son esas 3? Esas 3 son entonces agua, energía y materias primas. Y siempre esas 3 que me van a generar un bien, pero fuera de ese bien va a generar unos vertimientos líquidos, unos vertimientos sólidos y fuera de eso unas emisiones gaseosas. Entre más altas sean las emisiones y más altos sean los vertimientos, menos eficiente va a ser el sistema bajo el cual yo estoy trabajando. Y por ende, no estoy hablando de una economía en círculo, sino que es simplemente una economía en línea, en la cual entonces extraigo de acá para botar acá. Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que se busca entonces con la economía lineal. Entonces es tener materias primas para producir, consumir y luego desechar. ¿Listo? Bueno. Miremos, por ejemplo, acá. Estos son gráficos hechos por, por el DNP, ¿cierto? El Departamento Nacional de Planeación de Colombia, los cuales se encuentran insertos dentro de un COMPES, que ese COMPES es el 3874. Ese COMPES es de gran importancia, me hacen el favor y lo descargan. Hay que descargar el COMPES 3874 del 2018, que es bajo el cual entonces Colombia pasa de ser de economía lineal a economía circular. Eh, dentro de este encontramos que encontramos cómo están los residuos dispuestos, eh, los residuos dispuestos, ¿cierto? Los residuos dispuestos, el aprovechamiento de los residuos inorgánicos y las tendencias que tienen, ¿cierto? Entonces sería esta la disposición, esa disposición siempre tiende pues, a ser muy amplia, pero miren, el aprovechamiento de los orgánicos, pero muy baja, y siempre en una continuidad lineal, listo, dentro de cada uno de ellos. Y los no recolectados por no cobertura urbana, mírenlo también acá, ¿cierto? Y aquí va a seguir teniendo su crecimiento, obviamente, en un crecimiento netamente lineal en millones de toneladas anuales, las que tendríamos dentro de cada uno de ellos. ¿Qué podemos concluir de esto? De que para dentro de 10 años, según las proyecciones que tenemos, la generación de residuos en las zonas urbanas y rurales podría llegar a ¿cuánto? A unos 18.74 toneladas por año. Esto. O sea que eso sería el total que estaría generando el país para este año. Eso es la pregunta es, ¿dónde vamos a meter 18.74 toneladas? Listo. Y más que de esas 18, con los porcentajes de aprovechamiento que tenemos, nos están diciendo que de esas 18.74, 14.2 millones van para dónde? Irían para relleno, irían para, ay, tengo mi calculadora por acá, irían a disposición final, ¿cierto?
irían a disposición final. O sea que estamos hablando de que de 14.2 dividido 18.74, estaríamos diciendo que el 75% se iría a relleno sanitario, pues se iría a disposición final, y que estaríamos alcanzando a aprovechar un 25%, una cifra muy, pero muy, pero muy, pero muy baja, demasiado baja. O sea, realmente no tenemos el espacio para poder realizar todo eso. O sea, digamos que tenemos un relleno sanitario manual, un relleno sanitario, digamos que para el 2030 todos los rellenos sanitarios van a ser mecánicos, ¿cierto? Van a ser mecánicos y que entonces vamos a tener una densidad de compactación muy, pero muy alta, exponente por 10 a la 6. Entonces, digamos que vamos a tener una densidad alta de, qué sé yo, de 0.8, o sea, estoy súper exagerado. Necesitaríamos, necesitaríamos 1.775 hectáreas al año para poder depositar esos residuos sólidos. 1.775 hectáreas. Perdón, 1.775 hectáreas. Eso es mucho, eso es un espacio muy, pero muy grande. O sea, eso es una finca grande, ¿cierto? Poder decir, para poder decir eso entonces que tendríamos. Venga, fijémonos eso. ¿Cuánto fue 1.775? Esto por 10.000. Estoy... Varía 17.75 kilómetros cuadrados. O sea que sería un 17.75, eh, eso es, eso me daría un campo de 8 kilómetros por 2 kilómetros. O sea, un rectángulo así, de 8 kilómetros por 2 kilómetros. ¿Listo? Ese sería, pues, perdón, ahí estoy hablando de volúmenes, teniendo una altura demasiado alta. Entonces, sería una de las grandes problemáticas que tendríamos. ¿Listo? Entonces, serían esos serían kilómetros, perdón, esos kilómetros no, pero sí serían, pues, todas estas diferencias que tendríamos en áreas para poder llegar dentro de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces tendríamos un déficit de 10.28 toneladas al año, presentándose un acumulado para el periodo 2015-2030 de 95.39 millones de toneladas. ¿Listo? Entonces serían esos los diferentes valores que se tendrían déficit de capacidad de rellenos sanitarios. O sea, no tenemos los espacios. O sea, entendamos algo. Miren ese ejemplito ahí tan chiquitico. No tenemos espacio. Señores, no hay espacio para poder que hagamos estos, o sea, para seguir desperdiciando los residuos sólidos de la forma en la cual estamos haciendo. Listo. Entonces, esta es la primera parte introductoria. Ya seguimos con la segunda parte.